Hola, bienvenidos a UroConnect, el lugar donde la información fluye de manera sencilla, relajada y directa. Soy Estefanía Celis y el día de hoy vamos a comenzar una entrevista muy importante para mí. Quiero primero que todo expresarle mi admiración y mi gratitud a nuestra invitada. Fue una de las pioneras en la urología femenina en nuestro país y su trayectoria fue para mí una inspiración muy importante y sé que para muchas mujeres en el camino de convertirnos en urólogas. Es un honor para mí dar la bienvenida a la doctora Luisa Forero Espitia, jefe del servicio de la clínica de Marley Jorge Cavalier Gaviria en Chía, especialista en endourología y litiasis. Doctora Luisa, gracias por la oportunidad que nos da de aprender de su experiencia y de su conocimiento. Bienvenida a nuestro podcast. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias. Esas palabras tuyas son muy importantes para mí y me haces acordar del doctor Álvaro Gutiérrez, que algún día me dijo, si usted no empieza, tiene que abrirle camino a las otras. Entonces me parece muy emotivo esas palabras y me llena de orgullo saber que he podido llenar de expectativas a mis colegas mujeres para que sean urólogas, que es un tema también fascinante, y que desde que pasé por urología en el Hospital de San José me enamoré de lo que es esta especialidad. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, de verdad. Sí, yo la veía como quiero ser como ella. Gracias por estar acá. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el manejo de la cistitis crónica, y estamos invitando a la doctora Luisa porque queremos que nos hable sobre todo de cómo podemos manejarlo con alternativas que no sean antibióticas. Digamos que la invitación también surge de una charla que usted dio en un Congreso Nacional de Urología que fue pues muy novedosa para muchas personas y además cambió la mentalidad de muchos respecto al manejo de esta patología. Por eso queremos que toda la sociedad pueda tener acceso a la información. Entonces quería comenzar preguntándole qué tan frecuente es la cistitis crónica en nuestra población. Pues claramente la cistitis crónica es una enfermedad súper frecuente. Se dice que por lo menos 1 de cada 3 mujeres tiene cistitis en toda su vida y hay muchas de ellas que quedan exactamente con cistitis crónica. Todos se preguntarán que por qué, si me gusta la litiasis, estoy acá, y básicamente llegué a apasionarme también por este tema porque digamos que en mi época la cistitis era un tema digamos superficial y pasajero y nunca nos centramos pues en tratar de ayudar a estas pacientes, pero resulta que la frecuencia es tan alta y tantas mujeres padecen y sufren y toda su vida se altera por esta enfermedad que me llevó a entenderla y a tratar de solucionar pues esta patología en las pacientes. ¿Es lo mismo, doctora, cistitis crónica que dolor pélvico crónico, síndrome de vejiga dolorosa? ¿Estamos hablando de la misma patología con todos esos nombres? Pues en principio no, aunque el síndrome de vejiga dolorosa es el nuevo término de lo que llamábamos la cistitis intersticial, pues abarca una serie de cistitis adicionales de muchos tipos, incluida la cistitis por radiación. Por ejemplo, tú que estás en el campo de la oncología, la cistitis por radiación y por quimioterapia también está en este grupo de pacientes. Pero el síndrome de dolor pélvico crónico también puede ser secundario a esta cistitis crónica por un síndrome de hipersensibilidad. Entonces, por esas razones que tenemos que estudiar adecuadamente a estas pacientes para llegar al fondo del asunto y darles respuestas, porque las pacientes simplemente se automedican o van a la farmacia o van a urgencias y les dan un antibiótico y simplemente ese es el tratamiento que reciben durante muchísimos años. Yo quería preguntarle, como que siempre asociamos estos síntomas, estas enfermedades con todos sus nombres asociados, con patologías también con trastornos mentales, por ejemplo, depresión, como que las pacientes que tienen esto casi siempre las asociamos con pacientes deprimidas. ¿Esto por qué pasa y es cierto o es una impresión? Pues a ver, la vejiga de hecho es un órgano muy psicosomático, pero si hay una paciente que tiene cistitis crónica y está permanentemente con dolor, que su vida sexual se vuelve un problema, que la vida familiar es un problema porque toda la gente en la familia ya dice otra vez esta señora con cistitis, pues claramente la depresión es una añadidura de esa enfermedad y por eso hay que tratar de entenderlas y de aliviarlas. O sea, lo que uno busca con el tratamiento en estos pacientes es aliviarle los síntomas. Puede que no la cures, pero tienes que hacerle entender que hay formas de
llevar y sobrellevar la enfermedad mucho más fáciles que simplemente sufrir de dolor y tomar antibiótico. Ok, ese es el punto como más importante que queremos tomar en la charla, ¿no? Con todo esto de los antibióticos, háblenos un poquito como de la historia y la actualidad de los antibióticos. Bueno, sí. De pronto, hablando de la charla que hicimos en la Sociedad Colombiana de Urología y sobre todo en este momento de la historia desde el punto de vista de la resistencia bacteriana, pues todos sabemos que los antibióticos desde hace muchísimos años se crearon conociendo pues los mecanismos bacterianos. La bacteria es un germen muy sencillo y ya conocemos todos los mecanismos. Eso quiere decir que hace más de 2 décadas no se produce un antibiótico nuevo. Entonces, la historia del antibiótico viene, obviamente ustedes saben, desde que Alexander Fleming lo descubrió en 1926. Él hablaba incluso en la entrega del premio Nobel en 1945 de la resistencia bacteriana. Y finalmente decía que la resistencia bacteriana se iba a producir si éramos lo suficientemente irresponsables en el manejo de los antibióticos, y resulta que estamos en la era de la resistencia bacteriana y estamos en un punto muy serio de salud pública en el cual, si seguimos como vamos a terminar como antes de la era de los antibióticos. Se dice que más o menos para el 2050 más de 300 millones de personas se pueden morir de infecciones no tratables. Entonces, de ahí la importancia también de, como médicos y como pacientes, conocer que tomar antibiótico para todo no es la solución. Si tienen, por ejemplo, un dolor de garganta, van a la farmacia y les dan medicamentos como acitromicina, o cuando tienen cistitis les dan cefalexina, trimmetoprim-sulfa o nitrofurantoína. Entonces, digamos que las alternativas terapéuticas tenemos que ponerlas en un primer lugar antes de poner en primer lugar los antibióticos. Si queremos el día de mañana, que estamos hablando que ya para este momento de la historia sabemos que más del 20% ha incrementado la mortalidad por infecciones, por ejemplo, resistentes a carbapenémicos. Entonces ya estamos en un punto de la historia medio crítico, porque si ustedes se ponen a pensar, si hoy día se mueren 10 millones de personas al año por infecciones no tratables, si no hacemos algo con los antibióticos, pues finalmente vamos a volver, como decía en alguna época David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, que íbamos a volver a las épocas más oscuras de la medicina. Teniendo en cuenta esa responsabilidad que tenemos de aprender nosotros como urólogos a manejar estos pacientes sin antibiótico, y también es importante que los pacientes entiendan que hay alternativas no antibióticas. ¿Cuáles son esas alternativas que tendríamos? Bueno, lo primero que todo, sabemos que socialmente a nosotras las mujeres nos enseñan a orinar mal, porque creemos que la vejiga se educa. Entonces, desde que estamos en el colegio y con nuestras mamás nos dicen, tiene que aguantarse porque ese baño de ahí está sucio, no se siente porque se le pega algo, ¿sí? Sí. Las mujeres aprendimos, o más bien mal aprendimos, a tener disfunciones del piso pélvico. De hecho, el estreñimiento, las enfermedades diverticulares también tienen que ver con estos malos hábitos. Entonces, el primero que tenemos que hacer es modificar todos esos malos hábitos o hacer cambios comportamentales para que la vejiga se evacúe cuando tiene que evacuarse, lo mismo que el intestino. Entonces hay que decirles a las mujeres que se sienten a orinar, que se bajen el pantalón hasta los tobillos y que traten de tener una posición cómoda hacia adelante con las piernas abiertas para que se relaje el piso pélvico. Hay mitos y que no se han podido comprobar, como lo que hablábamos de la ropa interior ajustada. O de licra o materiales sí, que... De hecho, estas mujeres que tienen cistitis a repetición, lo que pasa es que desarrollan hipersensibilidad de toda la parte genital, los labios, el clítoris, el introito vaginal, el ano. Entonces, cualquier cosa que moleste esa zona es visto como desencadenante de la cistitis, y resulta que puede ser más bien la consecuencia de que esa hipersensibilidad de esa zona produzca ese tipo de molestias. Pero las pacientes claramente dicen, yo no me puedo poner un blue jean porque inmediatamente me da cistitis, yo no puedo ponerme una tanga porque no me da cistitis, pero básicamente es el síndrome de hipersensibilidad lo que lleva a que la mujer tenga dolor genital permanente. Está comprobado que la ingesta de más de 1,5 litros de agua, especialmente agua al día, mejora la presencia de cistitis crónica. Entonces hay que tomar agua y hay que sentarse a orinar. Yo pongo a mis pacientes por horario a sentarse a orinar.
Les digo, ¿Cada tienen que cuánto? sentarse cada 2 horas, Ok. en el día obviamente, para que la noche sea más cómoda. De hecho, estas pacientes, por esos trastornos funcionales del piso pélvico, orinan a veces más de noche que de día, pero es porque hay un problema de evacuación. ¿Mm? Si uno desocupa la vejiga con tanta frecuencia, o sea, cada 2 horas la vejiga pierde capacidad, ¿puede pasar algo Pues en de ese principio estilo? no, pues lo que pasa es que siempre hemos creído que la vejiga tiene una capacidad ilimitada. Entonces hay mujeres que orinan 2 veces al día y orinan 800 en cada orinada, pero ya en ese momento el músculo vesical, que tiene unos puentes especiales de proteínas para contraerse, ya se ha distendido tanto que los puentes de proteínas, de actina y de miosina, se separan, y entonces la vejiga, cuando se va a contraer, ya no hace una contracción adecuada. Y es lo que sucede con los pacientes que tienen hiperplasia prostática. Entonces la vejiga empieza, entre comillas, a ganar capacidad, pero lo que está es dañando su pared. No es que se pierda capacidad, es que la vejiga empieza a recuperarse, y ya cuando la vejiga entiende que no tiene que sobredistenderse, eso es lo que yo les digo a mis pacientes, te va a avisar cuando te dan ganas. Entonces, más o menos, cada 2 horas y media, cada 3 horas, si la vejiga se evacúa como debe, hay que mantenerla vacía, porque si no vamos a tener todas las complicaciones de sobreinfección o de dolor adicionales. Yo pensaba que esas recomendaciones de sentarse, bajarse bien la ropa interior, sentarse, abrir bien las piernas, todas esas recomendaciones, pues a uno se las enseñan más como en pediatría, ¿no? Entonces yo asociaba todas esas recomendaciones con pediatría, asociaba el vaciamiento por horario con pediatría, pero creo que puede que muchos urólogos tengan esa misma confusión, y es importantísimo eso, ¿no? Como que lo primero es que hagan Claro. cambios en los comportamientos. Entonces, y en la ingesta de líquidos. Lo que uno tiene que decirle a las pacientes es: vamos a hacer una reeducación miccional, porque usted aprendió mal a orinar, y entonces empiezan los problemas. Hay muchas adolescentes, muchas universitarias, personas que inician su vida sexual y empiezan la cistitis a repetición, y se vuelve realmente una alteración de la calidad de vida muy importante. Y finalmente, entonces, con esa cistitis crónica y esa alteración de la calidad de vida, los que sabemos de cistitis, que somos los urólogos, nos hacemos los de la vista gorda, porque finalmente es una patología crónica. Compleja. Pero cuando la paciente entiende que tiene una patología crónica, que tiene manejo, que tiene forma de aliviarse, los pacientes se adhieren mucho a los tratamientos y a las propuestas que tú les ofreces, sobre todo que puede tener un abanico de posibilidades para manejarlo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las guías asiáticas, la acupuntura es uno de esos, digamos, alternativas que podemos usar incluso para el síndrome de vejiga dolorosa. ¿Sí? Eso claramente, tantas alternativas nos dicen que no hemos tenido la respuesta real a la enfermedad, pero tenemos por lo menos alternativas para manejo. Además del cambio comportamental, digamos que si la paciente tiene resequedad vaginal o tiene algún componente anatómico corregible, ¿cómo sería el manejo en ese caso? Bueno, esa pregunta es importante, porque en alguna época, y sobre todo cuando yo me formé uróloga, hablábamos de que la uretra femenina tenía estrecheces, y resulta que esas estrecheces no eran sino problemas funcionales. Entonces, cuando llega la menopausia, esas estrecheces, que empezaron probablemente desde la infancia, se vuelven mucho más reales, porque el tejido cambia su elasticidad y su humedad. Entonces, el uso de estrógenos es una de las alternativas que ha demostrado y se ha documentado que funciona, ¿cierto? Pero pues a la voz de estrógenos todo el mundo piensa en cáncer, e incluso los pacientes que tienen cáncer de seno o cáncer de cuello uterino piensan que el cáncer se va a desbordar por el uso de estrógenos. Sí es claro decir que los estrógenos orales no sirven para este tipo de manejo, y que lo que necesitamos son estrógenos tópicos a cantidades bajas. Realmente no necesitamos una gran cantidad de estrógenos diarios, sino por lo menos un óvulo semanal, o la aplicación de cremas genitales 1 o 2 veces a la semana, a medida que el tejido pues va recuperándose. Y hay evidencia claramente que al recuperar la parte elástica y de humedad de la vagina, no solamente mejora esta presentación de cistitis a repetición, sino que mejora incluso la vida sexual de la paciente, porque hay pacientes que claramente tienen una relación sexual y empieza la cistitis, y si llega la menopausia, pues la cosa se vuelve más una tortura que una relación sexual. Claro. Entonces sí hay que ver, digamos, la parte benéfica, y está documentado que así es. Entonces no, sí se disminuye. No es una contraindicación absoluta para el uso de estrógenos tópicos tener, por ejemplo, un antecedente de cáncer de mama, cuello uterino. Claro, para nada, porque la farmacodinámica de
de este tratamiento es precisamente tópico. No hay ninguna absorción sistémica de los estrógenos. Lo he visto mucho, lo hice también en algún momento cuando trataba pacientes de cistitis y eso. Prefería pedirle como un concepto a gineco si tenían algún antecedente o a onco para poder usar o no los estrógenos. ¿No sería realmente necesario? Realmente no, lo que pasa es que obviamente tanto a la paciente como a nosotros los médicos el uso de hormonas en cáncer pues nos asusta, pero claramente la farmacodinámica es otra cosa y no habría que pedir el concepto. Hay que explicarle sí a la paciente, ¿no? Porque pues obviamente está el temor. Hay pacientes que definitivamente no lo aceptan, entonces uno puede recurrir, por ejemplo, a hidratantes tópicos de la mucosa vaginal, que ya existe, por ejemplo, el ácido hialurónico en crema genital, en gel, y funciona bien. Pues para aquellos que definitivamente dicen, a mí no me da estrógenos y yo solo me quedo con el lubricante. Entonces, digamos que puede ayudar a recuperar el tejido, pero no en el nivel que lo puede hacer un estrógeno tópico. ¿Hay un tiempo máximo por el que puedo usar estrógenos o algún momento, digamos que al examen físico o en la evolución de la paciente donde yo diga, bueno, ya los puedo suspender un tiempo o algo? Pues inicialmente siempre hay que advertirle a la paciente que los estrógenos empiezan pues a hacer estimulación, entonces pueden tener como una especie de calor genital o de rasquiña genital aguda. Entonces hay que advertirles que es que el tejido, como estaba desacostumbrado, digámoslo así, hasta ahora se está otra vez recuperando. Pero en principio, lo que te decía yo, dosis bajas, pero yo les digo a mis pacientes para siempre, porque es que lo que tú necesitas es mantener la parte genital y la elasticidad, no solamente la elasticidad vaginal, sino la elasticidad del esfínter urinario y del trígono vesical que tiene receptores estrogénicos. Entonces, que lo usen permanentemente. Además de los estrógenos, yo he escuchado, y usted habló de eso en su charla del Congreso, acerca de unas vacunas. Sí, digamos que se han estudiado cantidad de formas para tratar de vacunar a las pacientes en contra de la bacteria más frecuente, que es la E. coli. Y los estudios han demostrado, aunque no con el suficiente peso, que sí mejoran los episodios de infecciones urinarias. En Colombia existe el liofilizado de E. coli, que es el que más evidencia tiene, y se da en un tratamiento de una cápsula al día por 3 meses, porque se sabe que más allá de 3 meses no tiene un beneficio adicional. ¿Es oral? Es oral. Yo pensaba que era de aplicación intravesical. No, es oral. Es oral y son 3 meses, o sea, no es que pueda uno ponerle vacunas todos los años, no. Con un ciclo funciona y mejora, digamos que en ese tiempo, la presentación de las infecciones urinarias a repetición, ¿no? Claro, qué interesante. Con eso del manejo con vacunas, con liofilizados de E. coli también, están hablando como mucho del tema de la microbiota intestinal, por ejemplo, y la relación que tiene con el cáncer, con otras enfermedades en otras partes del cuerpo, pero digamos que la pregunta sería, ¿la microbiota vaginal tiene alguna relación, algún componente de relación con estas cistitis recurrentes? Claro que sí, y hablando precisamente de la resistencia bacteriana, y voy a tomar, digamos, un ejemplo que me daba el doctor Carlos Pérez, el infectólogo de la clínica de Marlí, quien me ha enseñado mucho. Cuando el ser humano nace por parto vaginal, que debería ser lo ideal, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere cesárea. Cuando el ser humano nace por parto vaginal, digamos, tiene 300 trillones de bacterias en su cuerpo. Y las bacterias que existen en el cuerpo también tienen efectos fisiológicos en el cuerpo. De hecho, también dentro de la evidencia para estas pacientes que han recibido antibiótico hay que colocar lactobacilos, y existen también incluso en pastillas o en óvulos. Entonces también se puede hacer esta otra terapia de colocar lactobacilos para que la flora vaginal mejore. Y es que todo cambia con un antibiótico. De hecho, la tendencia hoy en día para tratar cistitis agudas debería ser de tratamientos cortos de máximo 3 días. Pero entonces vemos tratamientos de 15 días, porque como no se le curó la anterior, entonces ahora le damos 15 días, pero esa resulta que tampoco se le cura, y así sucesivamente. Entonces, claro que la microbiota es importante en todas las funciones corporales. Es que tenemos bacterias en todas partes. Claro. Entonces, la microbiota es
parte de nuestra fisiología. Estrógenos ya sabemos que existían, las vacunas existen hace algún tiempo, esto de los lactobacilos no lo sabía, muy interesante, pero ¿hay alguna otra cosa novedosa que usted nos diga como, vea, apareció esto, podemos intentar algo más? En el estudio de la cistitis intersticial surgió como toda la duda de saber exactamente por qué estos pacientes con cistitis intersticial, que ya no se debe decir así, sino el síndrome de vejiga dolorosa, se encontró que el urotelio realmente tenía problemas estructurales y que por eso había dolor todo el tiempo. Cuando hablo de problemas estructurales y yo se lo explico a los pacientes, es como si tú tuvieras goteras en el techo, como si el impermeable del techo se hubiera poroseado, y eso lo que hace es que entre toda la orina y los tóxicos de la orina dentro de las capas profundas de la vejiga. Entonces, cuando tú examinas a estas pacientes, y yo de rutina trato de hacerles biopsia, encuentras una serie de inflamaciones y de infiltrados inflamatorios de diferentes tipos. La cistitis intersticial por excelencia eran los infiltrados mastocitarios, pero resulta que cuando empieza a entrar potasio y empiezan a entrar, por ejemplo, endotoxinas bacterianas, todas las células inflamatorias migran al subepitelio y producen un ciclo crónico. Entre más inflamación hay, menos se forma la capa de protección que se llama los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos están en todas las estructuras del cuerpo, en la conjuntiva, en las articulaciones, en la piel, en las válvulas del corazón. Resulta que la vejiga en su parte superficial lo que tiene son glucosaminoglicanos que están adheridos por uniones proteicas a toda la superficie. Y si tú tienes poroso, pues ¿qué sucede? Pues finalmente esto no se va a curar nunca. Entonces, con esos estudios llegaron a la conclusión que sea la anoxa que exista, sea por un trauma, sea por una infección urinaria, sea por una quimioterapia, ¿cierto? Sea por una radioterapia, o lo que exista que sea una anoxa para el epitelio vesical, pues finalmente va a tener ese círculo vicioso, porque va a empezar a penetrar la orina, se liberan todos los radicales libres, migran todas las células y adicionalmente llegamos a todo el aumento de las fibras del dolor. Eso es súper interesante porque cuando hacen biopsias de microscopía electrónica y ven que las fibras delta del dolor están incrementadas en estos pacientes, es cuando uno entiende que esa paciente cada vez que tiene una cistitis le duele más. O sea, no es que a mí me dio una cistitis, ellas tienen cistitis, y las fibras delta se incrementan, se multiplican. Más. Entonces, al llevar todo ese dolor, empieza toda la hipersensibilidad y todo el dolor crónico que llega hasta la corteza cerebral. Entonces, claramente han intentado buscar soluciones a este tipo de problemas. Entonces, sí hay nuevos, digamos que en Colombia, y somos tal vez el único país de Latinoamérica que los usa, son los glucosaminoglicanos endovesicales, que se colocan en instilación. Esos glucosaminoglicanos son ácido hialurónico y condroitinsulfato, que son los que tienen más evidencia. De hecho, muchos metaanálisis han demostrado que sí mejoran la presentación de los síntomas, mejoran una serie de escalas de dolor que existen para el síndrome de vejiga dolorosa, y puede que no aumenten la frecuencia, pero el hecho de que tú más bien que no disminuyan la frecuencia, sino que el hecho de que el dolor mejore, claramente la paciente lo agradece muchísimo. Entonces sí, son instilaciones que están incluidas en el plan de beneficios en salud. O sea, no es que uno tiene que comprar pues digámoslo, no es un medicamento, es un dispositivo que se instila en la vejiga. En las guías europeas últimas de infecciones urinarias la recomiendan, no está como una evidencia 1A, eso sí, pero los estudios están en curso y han mostrado beneficios. Antes de que se me olvide, un clásico de la cistitis son los arándanos. Entonces, los pacientes me preguntan como, doctora, ¿cómo me como los arándanos? ¿Cuántos arándanos me tengo que comer? Yo, o sea, creo que es importante que entendamos, tanto urólogos como pacientes, como residentes, como todos, que no es el arándano en fruta, ¿no? Sí, eso es claro. En la literatura existen estudios de metaanálisis que no han podido mostrar el beneficio real del arándano, pero hay metaanálisis y estudios doble ciego que sí muestran disminución de la frecuencia de la cistitis a repetición. Entonces, en el último panel que se hizo en Europa, en las guías lo recomiendan. O sea, el panel decidió que finalmente, a pesar de que no hay una fuerza en la evidencia, que lo iban a recomendar como una, digamos, una de esas alternativas. En principio,
la dosis que requeriría una paciente de arándano equivaldría a comerse 3 libras de arándano al día, lo cual es aburridor, costoso y pues probablemente la persona no se va a adherir a eso. Entonces se han inventado la forma de ponerlo en comprimido, que es una capsulita de fruta realmente, que puede ayudar a disminuir la adherencia de la fimbria de la E. coli al epitelio de la vejiga, porque además las bacterias tienen la ventaja que ellas hacen como un nido dentro de la capa de la vejiga en los rotos del techo, digámoslo así, y se quedan metidas ahí en una cosa que se llama el biofilm. Entonces el objetivo del arándano es evitar esa adherencia, como muchos otros, por ejemplo la D-manosa, que es otro que se usa en Europa, también tiene ese objetivo porque produce una disminución de la adhesión del pili y de la E. coli. Casi siempre todo se ha estudiado en E. coli, pero claramente ahora asocian el arándano con la D-manosa. En Colombia no lo tenemos todavía, pero por ejemplo en Mercado Libre y todo el mundo que se mete a Amazon lo puede conseguir, tomado, que viene pastillas. tomado, o sea, cápsulas de arándano con D-manosa. Ya. Y puede uno, digamos que disminuir la frecuencia de esos episodios de cistitis. ¿Dosis cuántas al día? Esa es la cosa, no hay dosis que se sepa exactamente cuál es la dosis, cuánto tiene que tomar, pero se dice que más de 81 miligramos es lo ideal. Y el otro, que se usaba en el pasado, las abuelas lo usaron antes de nuestra era de antibióticos, era la mandelamina. El hipoclorato de metenamina era un componente que formaba un formaldehído en la mucosa vesical y solo tenía eliminación por la vía urinaria. Y por eso al formar un formaldehído, pues las bacterias se morían. Se muere. Entonces, ha vuelto a estar en boga por esa razón, porque no es un antibiótico, sino una especie de antiséptico. Oral también. También oral. Eliminación tampoco se por sabe vía la dosis. urinaria. Exacto. No se sabe tampoco la dosis. Una diaria. Sí. Doctora, entonces, en resumen, para todos los que la ven, la escuchan, díganos como cuál sería el algoritmo con el que deberíamos enfocar y tratar a estas pacientes. Primero, escuchar a la paciente. Cuando tú escuchas a la paciente que viene con dolor crónico y que acude a un urólogo es porque claramente ha estado en muchos otros especialistas, médicos generales, servicios de urgencias, farmacias, donde la amiga, donde la abuelita, todos los remedios caseros. Hay que escuchar a la paciente y saber qué es lo que está sintiendo. Si nosotros nos ponemos a pensar, los que alguna vez hemos tenido una cistitis, tener cistitis permanente debe ser una cosa dramática. Y el dolor, como hablábamos ahorita, más bien de la multiplicación de las fibras del dolor, claramente una paciente de estas tiene un dolor incrementado a la N. Entonces, si uno escucha a la paciente, claramente puede guiarla hacia lo que uno quiere ver y quiere hacerle entender. Entonces, yo les digo, hay muchas cosas que podemos hacer. Necesito que estés acá conmigo y no en la farmacia. Les ofrezco un estudio de diagnóstico que se llama cistoscopia. Entonces puedes ver vasos sangrando, petequias, ve uno una especie de aneurismas, ves vasos radiados, vejigas que están trabeculadas, por ejemplo, por los malos hábitos. Y les ofrezco, cuando yo veo hallazgos de eso, una biopsia. Yo pienso que la biopsia, aunque no es una evidencia 1A, le da a la paciente un diagnóstico. Y ese diagnóstico es cistitis linfoplasmocitaria, cistitis intersticial. Hay una serie de cistitis eosinofílicas que, de hecho, las enfermedades de la cistitis también se asocia, por ejemplo, a enfermedades alérgicas. Entonces, hay pacientes asmáticos, riníticos, con colon irritable, que les da cistitis. Claramente, las mujeres cuando están estresadas, les da más frecuentemente cistitis. Entonces, yo tengo pacientes que son ejecutivas y se estresan porque la junta de la empresa y les da cistitis. Entonces, por eso te decía yo, hay que ofrecerle a la paciente un diagnóstico. No simplemente decirle que se acostumbre que eso es normal en la mujer. Entonces hay un diagnóstico microscópico y ahí le puedes empezar a ofrecer toda esta serie de cosas adicionales que pueden ayudarle. Puede que no la vas a curar, porque eso hay que decírselo claramente y decirles, usted viene con este gen, digámoslo así, con esta historia, que no vamos a cambiar, pero vamos a modular para que tengamos una mejor calidad de vida, que eso es lo que hay que ofrecerles, una mejor calidad de vida, porque a estas mujeres se les vuelve la vida una tragedia, y vamos en todos los aspectos. Escalonando, probando, claro, una por vamos una mirando, las cosas hasta que... Vamos mirando y ellas se adhieren, de hecho, cuando ven la mejoría y se sienten más tranquilas, porque cuando ya tú quitas el dolor, toda esa depresión o ese estrés que traían baja. Claramente las personas empiezan a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ese sería como el orden, y empezar a ofrecerles todo este abanico de posibilidades que pueden ayudar a mejorar ese punto, ¿no?
que es mejorarle su calidad de vida, ese es el principal objetivo. Muy importante, muy interesante, y pienso que una de las reflexiones principales es que la resistencia bacteriana ahorita es un desafío muy grande para nosotros los médicos, para la salud pública, y es una preocupación que nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la eficacia de los antibióticos para las generaciones que vienen. Entonces, esto que nos enseña la doctora hoy acerca de alternativas no antibióticas es muy importante que lo aprendamos para que pues no sigamos en ese círculo vicioso de manejar infecciones con antibióticos. Sí. Yo quiero decir algo antes de que terminemos, y es un término que todos los urólogos conocemos, que se llama la bacteriuria asintomática. Nuestros colegas de otras especialidades y uno de paciente también pueden tener una confusión de que es una bacteriuria asintomática. Y todos en el consultorio hemos tenido pacientes que nos mandan porque es que esta infección no se me quita. Pero hay pacientes que son asintomáticos y que pueden estar colonizados por un germen comensal. Esos pacientes no necesitan antibiótico, necesitan estos cambios comportamentales, pero no necesitan antibiótico, ni esa bacteriuria va a llegar a producir un daño crónico, por ejemplo, del riñón, ni va a alterar la diabetes, ni siquiera en un paciente inmunosuprimido, un paciente renal, en trasplantes. Y hay que intentar cambiar esta mentalidad, porque cada vez que llega un paciente con un parcial de orina con bacterias, todos los médicos dicen, está con una infección terrible que no se le ha quitado. Entonces, esa parte es importante, porque si conocemos que la microbiota es tan importante, claramente no vamos a dejarnos dar antibióticos. Yo le digo a los pacientes, cuando usted le diga a otro médico es que usted tiene infección, usted le dice, no doctor, yo tengo bacteriuria asintomática. Y es importante esa educación, porque si no nos vamos mucho más rápido a ese ciclo donde vamos a morirnos entrando a un quirófano, porque ya no vamos a tener con qué hacer una profilaxis antibiótica. Entonces, los ortopedistas que se asustan tanto cuando ven un parcial de orina con bacterias y van a hacer un reemplazo de cadera, y ellos dicen que el reemplazo de cadera se va a infectar, no hay ninguna evidencia de que eso suceda. De hecho, es más frecuente que cuando tú tratas una bacteriuria asintomática a un paciente que va para un reemplazo de cadera, más frecuentemente se infecta, porque la bacteriuria asintomática se vuelve protectora en contra de otro germen más agresivo. Entonces, esa parte de la bacteriuria es importante que todos los pacientes y médicos conozcamos. Sí, claro, sobre todo explicarle a los pacientes eso es un complique, ¿no? Claro, sí, después de que todos los médicos le dijeron, no, es que usted tiene una infección, entonces llega donde el urólogo y le dice, no, es que usted no necesita antibiótico. Entonces, más o menos dicen, esta vieja se enloqueció. Pero claramente hay que explicarle. Yo creo que cuando uno habla con el paciente, le pone atención, lo escucha, porque es que cuando estos pacientes llegan a urgencias y que me arde, que me duele, que me sangra, que me duele todo, porque además les da escalofrío, malestar, mal genio, y les dan, otra vez tómese cefalexina, pues nadie los escucha realmente. Se acostumbran a eso, claro. Bueno, doctora, muchas gracias, de verdad. Estefanía, muchas gracias a ti. Muy educativa la charla, yo aprendí muchísimo, sé que todos aprendieron mucho también, los esperamos en nuestro nuevo episodio, esperamos que, por favor, como siempre les digo, nos escriban, nos digan qué contenido quieren, a quién quieren que invitemos. Todas las sugerencias son bien recibidas, y este podcast y esta sociedad es de todos y para todos. Entonces, bienvenidas todas las sugerencias que tengan, doctora, ¿verdad? Muchas gracias. Estefanía, muchísimas gracias. Todo. Yo, gracias. En la sociedad siempre, a mí me encanta toda esta parte académica. Así que si necesitas más, con mucho gusto. Vale, bienvenidas. Listo, gracias. Gracias, chao.